Buenos días, hermanos, soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 2 de mayo del año 2021. Tenemos que seguir cuidándonos muchísimo, tenemos que seguir tomando todas las precauciones del caso. Ahora tenemos que salir con doble mascarilla, con protección facial. Cuando uno sale a la calle parece que estuviera saliendo, no sé, como una guerra, ¿no? Porque hay que estar con un montón de cosas que antes no estábamos acostumbrados, pero es lo que nos ha tocado, así que no bajemos la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, pero por sobre todo tenemos que ser constantes en la oración, pedirle a Dios con todo nuestro corazón que envíe ángeles alrededor de nosotros, que nos cubra con su sangre para protegernos del coronavirus, de cualquier enfermedad y de cualquier otra situación difícil que tengamos que afrontar de aquí a un futuro cercano. Lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy, queridos hermanos, le he puesto por título Entendidos en los tiempos. En Daniel 12:1 dice la palabra del Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, refiriéndose al arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Este pasaje se refiere a la gran tribulación. Nosotros no estamos viviendo la gran tribulación, esto va a ser en un futuro, pero este pasaje tiene aspectos muy parecidos a los que estamos viviendo el día de hoy. Dice aquí que será tiempo de angustia. Y en este tiempo en el mundo entero se está viviendo mucha angustia por esta pandemia. Ha venido la segunda ola, quizá venga una tercera ola, salen nuevas cepas, ha salido una nueva cepa en Perú, cepa de Brasil, cepa de Inglaterra, cepa por todos lados. Más temor, más angustia, doble mascarilla, la locura. Entonces, dice aquí que será tiempo de angustia. Repito, este pasaje se refiere a la gran tribulación, que no estamos en la gran tribulación, pero hay cosas muy similares al día de hoy. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Justamente este pasaje dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, refiriéndose a la gran tribulación que será en un futuro. Pero en aquel tiempo, esto es lo que tiene similitud con el día de hoy, en tiempo de angustia, estamos viviendo tiempo de angustia, tiempo difícil en el mundo entero y también en el Perú. En aquel tiempo, tiempos difíciles y de angustia, será libertado tu pueblo. Entonces aquí hay una promesa que el pueblo de Dios va a ser libertado, que el pueblo de Dios va a estar protegido, porque Dios nos ama con amor eterno. Él tiene un plan para tu vida, para mi vida, para todos nosotros. Y a pesar de esta situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo, y particularmente en el Perú, dice que tu pueblo, claramente dice acá, será en aquel tiempo, tiempos difíciles que estamos viviendo, será libertado tu pueblo. Entonces Dios no nos ha olvidado, Dios ama a su pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, y dice que será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, refiriéndose al libro de la vida. Entonces, nosotros creemos en la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, somos el pueblo de Dios, estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos difíciles, pero dice la palabra de Dios que su pueblo será libertado. Entonces esto nos da confianza, esto quita el temor de nuestro corazón y confiamos en lo que dice la palabra de Dios, que Él va a libertar a su pueblo, y esto no hace que seamos indiferentes a las personas que no creen en Dios, porque nosotros tenemos que orar, no solamente por nosotros, nuestra familia, por la iglesia, por el pueblo de Dios, sino que tenemos que orar sobre todo por la gente que no conoce a Dios y que tiene temor de Dios. Entonces dice aquí que todos los que se hayan escritos en el libro serán libertados y que su pueblo también. En Daniel 12:10 dice así: muchos serán limpios en este tiempo, se refiere a limpieza espiritual, emblanquecidos, o sea que vamos a estar brillando, se refiere, repito, a limpieza espiritual del corazón,
y purificados. Dios quiere purificarnos en medio de esta tribulación. La palabra de Dios compartí con ustedes la semana pasada acerca de mi reino no es de este mundo, y la palabra de Dios dice en Hechos 14 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces estamos pasando por tribulaciones. Y dice aquí la palabra de Dios que en estos tiempos difíciles de tribulación muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Dios quiere purificarnos a través de estas situaciones difíciles que estamos viviendo. Hay muchos hermanos de nosotros, de nuestra iglesia, que han sido contagiados por el coronavirus, y seguimos orando con fe para que sean totalmente sanos y sobre todo que no quede ninguna secuela. Creemos que la oración es el arma más poderosa que tenemos, y sabemos que si oramos con fe y oramos de acuerdo a su voluntad, Dios nos escucha, y entonces es la voluntad de Dios que Él nos sane por completo. Y si alguien ha sido contagiado del coronavirus, es mi oración de que Dios pueda sanarte por completo y que no quede ninguna secuela en tu vida. Y seguir protegiéndonos con la oración y clamando a Dios todos los días. Dice aquí que muchos en estos tiempos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero también dice, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. La Biblia es clarísima. El impío es la gente que no cree en Dios, y dice que ninguno entenderá. Y dice, pero los entendidos, nosotros somos entendidos, comprenderán. Entonces, le tenemos que pedir a Dios comprender estos tiempos que estamos viviendo. Y dice que los impíos, claramente, los impíos procederán impíamente y ninguno entenderá. Y ahora más que nunca, mucha gente se queja contra Dios. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas tan horribles que estamos viviendo? Y entonces no entienden porque son impíos. El impío no cree en Dios, el ateo, vamos a decirlo, ¿no? Pero dice claramente que los entendidos, tú y yo, comprenderán. Comprendemos estos tiempos difíciles, Dios no nos ha abandonado, y dice que Dios va a libertar a su pueblo, y tú y yo somos el pueblo de Dios. Vamos a leer Primera de Crónicas. Este capítulo es espectacular. Primera de Crónicas, y tiene relación con lo que estamos viviendo el día de hoy. En Primera de Crónicas 12:1 se habla uno de los tantos pasajes de la fascinante historia del rey David. Y dice aquí, Primera de Crónicas 12:1, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, porque Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar, le tenía envidia, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. David era un hombre de guerra. David, a una edad muy temprana, cuando tenía entre 18 o 20 años, se enfrentó al gigante Goliat, lo venció, le cortó la cabeza y le trajo una victoria al pueblo de Dios sobre los filisteos, y después él fue rey por 40 años. Pero en esta época Saúl lo estaba buscando para matarlo, y mucho del pueblo de Dios fue a apoyar a David porque sabían que David había sido ungido para ser rey de Israel. Entonces aquí dice que estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estamos hablando de época de guerra. Versículo 2. Estaban armados de arcos, usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Acuérdense que David, cuando se enfrenta a Goliat, toma una honda, solamente 5 piedras lisas, toma una honda y le da con la honda en la cabeza. Goliat se cae, y después David agarra la misma espada de Goliat y le corta la cabeza. Entonces David era experto con este armamento, y obviamente él les había enseñado a su ejército. Entonces aquí hay un principio, ¿no? Cuando Dios te da una habilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de esa habilidad que Dios nos ha dado, enseñarla a la siguiente generación, enseñarla a las personas que nos rodean. Nosotros, los hijos de Dios, cuando tenemos una bendición en nuestras manos, tenemos que enseñarle a la gente la habilidad.
los dones, las habilidades, dones y talentos que Dios te ha dado, no solamente son para que tú las uses, sino para que tú las puedas compartir con las personas que te rodean, con tu familia, con tus hermanos en Cristo, con tus amigos. Los cristianos tenemos que ser generosos. Cuando Dios pone algo bueno en tu mano, lo tienes que compartir. Porque la bendición no es solamente para ti, sino para el pueblo de Dios y para tu familia. Entonces dice aquí que estos hombres usaban de ambas manos para tirar piedras con vuelta porque David los había entrenado. Versículo 8. También de los de Gat huyeron y fueron a David, es decir, huyeron de Saúl y se fueron con David. Eran una de las tribus. Lo que me encanta de este pasaje de Primera de Crónicas 12 es que vinieron de diferentes tribus para apoyar a David porque él iba a ser el futuro rey. Entonces, en esos momentos dejaron las diferencias entre las tribus, que eran las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Hay que tener eso en mente, porque lo vamos a aplicar para este tiempo que estamos viviendo. Entonces dice que también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear. Muy bien. Queridos hermanos, quiero decirles que estamos en guerra. Así es, tal cual, abiertamente, sin pelos en la lengua. Estamos en guerra espiritual. Si no te has dado cuenta, estamos en guerra. Hoy más que nunca tenemos que usar nuestras armas espirituales. Orar y clamar a Dios con todo nuestro corazón. Orar de acuerdo a su voluntad, tener un corazón limpio, porque si nuestro corazón no está limpio y hay rencor en tu corazón contra alguien, tu oración llega hasta el techo. ¿No? Porque la Biblia dice que cuando estés orando, perdones. Así que tu corazón tiene que estar limpio. Entonces tenemos que estar con un corazón limpio y el arma más poderosa que tenemos es la oración. ¿De acuerdo? Y estamos en guerra espiritual. Dice aquí, hombres de guerra muy valientes para pelear. Ahora nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra demonios, contra huestes espirituales de maldad, porque el mundo espiritual existe. Así que nuestra guerra es espiritual. Ahora ya no usamos arco, flecha, espadas, onda, ¿no? O traducido en esta época sería pistola, escopeta, metralleta. No se refiere a esas armas. Los cristianos tenemos armas espirituales. Y la más poderosa es la oración. Pero tenemos que orar de manera efectiva. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero tiene que ser eficaz. Entonces dice, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo. En Efesios 6 dice que tenemos que tener el escudo de la fe para soportar los dardos del diablo que vienen sobre nuestras vidas. Y aquí dice, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones. ¿Cómo está tu rostro? ¿Estás con miedo por la situación que vivimos? Estamos con pandemia, en una situación política totalmente crítica. Literalmente, nunca he visto a mi querido Perú al borde del barranco y estamos en guerra espiritual. Entonces dice aquí, sus rostros eran como rostros de leones. ¿Qué te inspira un león? Wow, cuidado. Un león te da autoridad, ¿no? Un león tiene presencia. ¿Cuál es la presencia de los cristianos? ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven amedrentados o nos ven firmes? Creyendo en nuestro Dios, confiando en Dios. ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven con miedo por lo que estamos viviendo? ¿O nuestra confianza está puesta en Dios? Yo le pido a Dios todos los días, Señor, envía ángeles alrededor de mi familia, de la iglesia, de mis hermanos en Cristo, de mis familiares, de mis amigos. Cúbrenos, protégenos con tus ángeles. Todos los días estamos en guerra espiritual. Y además nos cubrimos con doble mascarilla, con protector facial, y a cada rato echándonos alcohol, lavándonos con agua y jabón. Si a pesar de eso nos contagiamos, Señor, tú eres poderoso para sanarme. Y oramos con fe para que Dios nos sane del coronavirus. Y si no me sana del coronavirus y me muero, es porque Dios quería que me vaya al cielo con esa enfermedad. Así es, tal cual. Pero ¿cómo está? ¿Cuál es nuestra actitud? Un rostro de león tiene una actitud firme. Una actitud, Señor, pase lo que pase. Mi fe contigo es inquebrantable, Señor. Yo voy a seguirte a ti, pase lo que pase. No importa las circunstancias. Tú estás permitiendo este coronavirus. Tú estás permitiendo esta crisis terrible política que estamos viviendo en el Perú y estamos en guerra. Tenemos que levantarnos, orar y clamar por nuestro país. Estamos en guerra. No estamos de vacaciones.
No estamos, ya pues, que sea lo que pase. No. Tenemos que ponernos firmes. Orar por nuestras vidas. Orar para que Dios nos cubra. Orar por nuestro país. Porque está al borde del barranco. Y tenemos que pararnos firmes. Y dice aquí que estos hombres, dice claramente que sus rostros eran rostros como de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Qué cosa es un guerrero ligero? Es un guerrero que no tiene carga. Pero muchas veces los cristianos estamos cargados. Me pasó esto, me pasó el otro, Dios mío, no me ayudas, y estamos con cargas. Y tenemos que ser ligeros para esta guerra. Tenemos que clamar por nuestro país. Y estamos cargados. Mira la situación, y que pasa esto, y que pasa el otro. Dice acá que tenemos que estar ligeros. Es tiempo de guerra, es tiempo de pararnos, es tiempo de clamar por el país. Y aquí dice claramente, dice que estos hombres tenían rostros como de leones y eran ligeros para la guerra. Estamos en guerra, hermanos. No estamos de vacaciones. No es tiempo de quejarnos. Estamos envueltos en un montón de tonterías que me dijo, que no me dijo. Y estamos muchas veces criticándonos. Y siempre Satanás mete su cola en la iglesia de Cristo y estamos criticando una iglesia a la otra iglesia. Y que este pastor y que el otro pastor, ¿hasta cuándo? Estamos en guerra. Tenemos que clamar por nuestro país. Y tenemos que ser ligeros. Un hombre ligero es una persona que está lista para salir cuando Dios te llama. Estoy hablando, todo esto son cosas espirituales. Tenemos que estar ligeros. No, me peleo con el tal. Como el ejército de Cristo tiene que estar firme. Dice que sus rostros eran como leones y eran ligeros. Ligeros para decir, Señor, aquí estoy. Mi corazón está limpio. Pero a veces estamos enredados en tonterías y Satanás mete su cola. Y no estamos ligeros para la guerra. Estamos cargados. Un guerrero cargado, con cargas, herido, no puede pelear. Y el país está al borde. Tenemos que clamar por nuestro país. Y Satanás mete su cola. Y en vez de clamar, hay pleitos por discusiones tontas, por doctrinas tontas. Y dice aquí, ligeros como gacelas sobre las montañas. Primera de Crónicas 12:24. Dice, de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6.800, listos para la guerra. ¿Estás listo para la guerra? ¿O estás cargado en tus problemas y en las tonterías que muchas veces nos enredamos los cristianos? Tienes que pararte y estar listo para la guerra. 25, de los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Tú y yo tenemos que ser valientes y esforzados para la guerra. Guerra espiritual, hermanos. Tiempo de oración, tiempo de clamar por nuestro país. No podemos estar enredados en tonterías. Tenemos que unirnos. 30. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes. No tenemos que estar con miedo, tenemos que ser valientes. Varones ilustres en las casas de sus padres. ¿Somos ilustres? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Somos ilustres como hijos de Dios? ¿O estamos en peleas tontas? Versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Repite conmigo, entendidos en los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Mucha muerte, mucha destrucción, mucho dolor. Pero tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y tenemos que saber en qué tiempos estamos viviendo. Dice aquí, entendidos en los tiempos. Y muchas veces el pueblo de Dios no tiene entendimiento en qué tiempo vive. Estamos en tiempo de guerra, levántate. Tenemos que clamar por nuestro país. Dice aquí, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Tenemos que saber qué hacer. El pueblo de Dios tiene que saber qué hacer, pararse firme como un león. El león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo y nosotros tenemos que estar firmes, no temerosos, clamar por nuestro país. Todos los días. Nos queda un mes. El 6 de junio son las elecciones. El país está al barranco. Sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Versículo 33, de Zabulón, 50.000 que salían a campaña, prontos para la guerra. ¿Estás pronto para la guerra o estás cargado? Tenemos que estar ligeros.
Somos el ejército de Cristo, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra. Tenemos que armarnos con las armas espirituales, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Yo he meditado, he orado y no tengo ningún problema que me critiquen, no tengo ningún problema que me tiren piedras. Yo sé recibir críticas. Me encantaría que los pastores y predicadores que buscamos el rostro de Dios estemos unidos. Me encantaría que lo que estoy diciendo lo escuchen millones de peruanos. No por ser famoso ni para que digan qué bonito predicas. No. Pero el país está al borde. Y nosotros somos el ejército de Dios. Y Dios, por supuesto, que puede escuchar nuestra oración. No me importa que me critiquen. No se trata de escoger entre Keiko y entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. No se trata de eso. Se trata de que el país está al borde. Y mucha gente dice, estoy cansado de que hace 20 años tengo que votar por el mal menor. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, escoger el mal menor. Si tú entras a Wikipedia, ves el Partido Perú Libre, y ahí dice que es marxista, leninista, antiimperialista, antiamericanismo. Yo nunca había oído qué cosa es antiamericanismo. Ahí en Wikipedia está. Antiamericanismo es un pensamiento que está basado en el odio a Estados Unidos, porque es la primera potencia mundial. Yo no estoy defendiendo a Estados Unidos. Y lo que me encanta de este pasaje de Crónicas 12 es que vinieron de todas las tribus, dejaron sus diferencias de lado. Tenemos que unirnos como hijos de Dios. El movimiento misionero mundial, la iglesia pentecostal evangélica peruana, la iglesia bautista, los metodistas, los presbiterianos, las iglesias libres como nosotros. Tenemos que estar unidos como un ejército para clamar por nuestro país. Quizás Dios tenga misericordia y se apiade de nosotros. Yo no quiero ver a mi Perú que este Vladimir Cerrón y este Castillo tomen este gobierno y conviertan a mi Perú en Venezuela. No queremos eso. No queremos que Perú se vaya al barranco y sea un país como Venezuela o como Argentina. Argentina en los años 70 era potencia mundial, era la quinta economía del mundo. Y entró las ideas socialistas, marxistas, leninistas. No me importa que me tiren piedras y que me critiquen. Marx escribió en sus libros, yo odio a Dios y todo lo que se llame Dios. Y él acuñó esa frase que dice, la religión es el opio del pueblo, porque él odiaba a Dios. No solamente era ateo, sino que odiaba a Dios. Y ese marxismo-leninismo tiene pensamientos satánicos. No me importa lo que me digan. Yo he orado mucho antes de decir esto. Y esos pensamientos que están en contra de la palabra de Dios hunden a países como Venezuela, como Argentina, como Cuba. En Venezuela la gente está comiendo en la basura. Y acá hay millones de venezolanos. Y como seres humanos tenemos que darnos una mano. Por supuesto que hay mucho delincuente venezolano también. Pero tenemos que clamar por el Perú. Somos el ejército de Dios. Y quizá Dios se apiade. Claro, ¿qué nos queda? Keiko es la única opción. No, es que es el mal peor. Yo odio a Keiko. No voy a votar por ella. Y que el Perú se vaya al barranco. Somos el ejército de Dios. Y nos queda solo un mes. Un mes. 4 domingos.
Es todo lo que tenemos. Y ahora más que nunca nos tenemos que unir como pueblo de Dios. Ahora más que nunca tenemos que clamar por nuestro Perú. La palabra de Dios dice, Primera de Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora ya no usamos escudo, armas, lanzas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Esos pensamientos satánicos que entran en los países y los destruyen y los dejan hecho nada. Esas fortalezas. Tenemos que orar contra esas fortalezas, contra esos pensamientos que vienen del mismo infierno. Muchos me dirán, ¿qué? ¿Defiendes el capitalismo? Quiero decir algo y que quede bien claro. El marxismo, comunismo, leninismo, socialismo, no es de Dios. No lo inventó Dios, eso lo hizo el hombre. Y el capitalismo tampoco lo inventó Dios. Ninguno de los dos sistemas políticos, los dos sistemas que hay en el mundo, ahí está la guerra espiritual, ahí está la guerra espiritual. Ninguno de esas dos corrientes las ha creado Dios. Eso lo ha hecho el hombre. El capitalismo es un sistema que el hombre ha inventado. Y el comunismo y el marxismo es un sistema que el hombre ha inventado. Pero vemos los resultados. No tenemos que ser ciegos. Venezuela, Cuba, Argentina. Países hechos nada, destruidos, habiendo sido potencias mundiales, habiendo sido países tan ricos. Nuestro hermano país de Venezuela es un país tan rico, lleno de petróleo. Argentina, quinta potencia mundial en los años 70. Hoy día en crisis, mucho peor que el Perú. Tenemos solo un mes, y me van a disculpar, pero estas 4 semanas voy a predicar de lo mismo. Clamar por el Perú. Clamar por el Perú. Señor, yo no me voy a guiar por lo que dice las noticias, por las encuestas. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de clamar por el Perú. Solo nos queda un mes. Solo nos queda un mes. Es todo lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a criticar al pastor por lo que dice, por lo que no dice? ¿Que esta doctrina, que la otra doctrina? ¿O nos vamos a unir porque estamos en guerra? En 1 Crónicas 12, todas las tribus se unieron. ¿Y ahora cómo está el pueblo cristiano aquí en Perú? ¿Estamos unidos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos juntos para decir, Señor, que nuestro país no se vaya al barranco? Por supuesto que estoy hablando que si Vladimir Cerrón y su pantalla, que es Castillo, gobiernan este Perú, este país se va al barranco. De eso estoy diciendo claramente, sin pelos en la lengua. Y hay gente que odia tanto a Keiko, que dice, no me importa, no voy a votar por ella. O simplemente no voy a votar. O voy a votar viciado. Y el Perú que se vaya al barranco, y como yo tengo plata, me voy para Estados Unidos o para Canadá. Eso no es. Es tiempo de unirnos y de clamar por el Perú. Y que Dios abra los ojos. Porque ese marxismo, leninismo, antiimperialismo, antiamericanismo, trae destrucción, muerte. Es una guerra espiritual. Son dos pensamientos. Pensamiento totalmente satánico que trae destrucción y que está basado en el odio. Lo dice ahí. Que ellos, su motivación es el odio a otros países. Engañan a la gente. Todos los políticos engañan. Los dos candidatos engañan. Pero uno nos lleva al barranco. No hay que mirar a los hombres, mira el plan. Al menos el plan de gobierno de Keiko no va a destruir al Perú. Pero el plan de Vladimir Cerrón va a regalar la plata durante 3 años y después el Perú se va al barranco. Esto no es juego. Tenemos que unirnos. Tírenme piedras, critíquenme. Y yo he meditado mucho antes de decir lo que estoy diciendo. Y yo un día le voy a dar cuenta a Dios de lo que estoy diciendo. Quizás muchos dirán, te equivocaste, pastor, te equivocaste, predicador. Quizá. Pero yo he orado antes de decir lo que estoy diciendo. Y este mes de mayo voy a predicar lo mismo. Estas 4 semanas voy a predicar lo mismo. No tiene que gustarte, pero yo estoy en guerra. Estoy en guerra contra
esa ideología satánica que va a hundir a mi país. Yo estoy en guerra porque amo mi Perú con todo mi corazón. Y tenemos que levantarnos. Y tenemos que unirnos para librar esta batalla juntos. Porque no quiero ver a mi país destruido. Y Dios puede hacer un milagro. No me importa cómo van las encuestas. Dios puede hacer un milagro. Porque Dios hace milagros. Pero tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Porque estamos en guerra. Esta es una guerra espiritual. Yo amo a mi país. Y no quiero ver a mi país destruido. Y aquí dice que se unieron para pelear contra un enemigo común. Y el enemigo común es esa ideología que viene del mismo infierno y que trae maldición, destrucción, muerte, hambre a los países. Yo no quiero eso para mi país. Así que estas 4 semanas nos vamos a dedicar solamente a clamarle a Dios. A pedirle a Dios que tenga misericordia del Perú. A pedirle a Dios que este país no sea destruido por una ideología que es destructiva al 100%. Tendríamos que ser demasiado ciegos para no darnos cuenta. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y en 2 de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es mi oración? Señor, toca el corazón de Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón y de Keiko Fujimori. Sí, esa es mi oración. Para que se arrepientan, para que te conozcan, porque yo creo que Dios puede hacer un milagro. Mi oración, ¿cuál es? Es lo que dice la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, tenemos que orar por los que están en inminencia. Yo le digo, Señor, dale tu sabiduría al presidente Sagasti. Él dice que ha comprado 40 millones de vacunas. No sé si será tan mentiroso que sea una mentira eso. Acá en el Perú se necesitan 60 millones. Si se ha comprado 40 millones, bueno, ha hecho lo que ha podido. Pero tenemos que orar por los que están en el gobierno. Por Sagasti, los ministros, el Poder Judicial y los congresistas. ¿Para qué? Para que Dios les dé sabiduría. Para que Dios les dé sabiduría y guíen bien los destinos de este país. Tenemos que unirnos, estamos en guerra. Levántate, estamos en guerra. No es tiempo de estar peleándonos entre nosotros por tonterías o con otras iglesias o peleando por doctrinas. Estamos en guerra, tenemos que unirnos. Y la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y yo le pido eso a Dios, por las cabezas, que se arrepientan, que conozcan a Cristo. Y eso es orar de acuerdo a su voluntad. De una persona que pretende ser presidente, estoy orando de acuerdo a su voluntad, porque Dios puede hacer un milagro y cambiar los corazones de los políticos. Sabemos que son mentirosos, pero yo no quiero que mi país se vaya al barranco. Y quizás Dios tenga misericordia si nos unimos como un solo pueblo, para que no suceda eso con el Perú. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Este día, Señor, que estamos con vida, con salud. Quiero elevar a tu presencia a los candidatos, a Keiko Fujimori, a Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón. Digo Vladimir Cerrón porque sabemos que él es el de las malas ideas. Toca sus corazones, Señor, que se arrepientan, que te conozcan. Toca sus corazones, Señor. Y no permitas que gane esa ideología que trae destrucción liderada por Castillo, Señor. No lo permitas, Señor. Te lo pedimos directamente, Padre. No permitas que venga destrucción a nuestro país. Al menos el plan de Keiko Fujimori traerá algo de estabilidad al país, pero no lo destruirá, Señor. Te pedimos humildemente, nos unimos como un solo pueblo, Señor, como hemos leído en 1 Crónicas 12, que todo tu pueblo se unió porque estaban en guerra. Aquí estamos en guerra en contra de una ideología que trae destrucción a mi país, Señor. Que nos podamos unir como pueblo tuyo, Señor. Te lo pido, Dios mío. Solamente tenemos un mes. El 6 de junio estamos eligiendo quién gobernará el Perú, Señor. Y este mes es un mes decisivo que tenemos que orar y clamar por nuestro país.
No quiero ver a mi país yéndose por el barranco, Señor. Ten misericordia. Y que tu pueblo pueda unirse para que no suceda eso, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien que no tiene el privilegio de tener a Cristo en su corazón, si nunca has dado ese paso de fe para decir, Señor, perdona mis pecados, si no estás seguro a dónde te vas cuando te mueres, porque todos nos vamos a morir, la Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna. Simplemente hay que hacer una oración, creyendo con todo tu corazón. Y desde ese momento tú te conviertes en un hijo de Dios, no solamente en creación de Dios. Vamos a orar. Los que quieran hacer, pueden hacer suya esta oración. Puedes repetir y decir así conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste a esta tierra, fuiste a esa cruz, moriste en esa cruz, derramaste tu sangre y limpiaste mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús, para que tú seas mi Salvador, mi Dios, mi Señor y mi Rey. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una linda semana. Nos vemos la próxima semana.